Muchas gracias, Rocío. Y Rocío es un ejemplo de superación, no solo por lo que ha puesto en marcha a través de su empresa y por los puestos de trabajo que ha generado y la riqueza que ha traído a nuestra comunidad, sin lugar a dudas, sino porque me consta que esta misma mañana ha tenido que dejar las muletas y ha aguantado media hora de pie y con tacones. Hay un micrófono que podemos pasar entre el público y además, como ha habido numerosos guiños a estas chicas jóvenes del STEM Talent Girl, que si quieren hacer alguna pregunta, no solo ellas, por supuesto, sino el resto de invitados, a Rocío pues estamos dispuestos, o ella seguro que está encantada de respondérselas. Si te quieres sentar... No, estoy bien así, no te fenomenal. preocupes, sí. Antes de que alguien pueda levantar la mano y tomar la palabra, sí que me gustaría hacer énfasis en lo que has comentado tú, ¿no? Porque, claro, nos das esos datos en torno a lo que puede suponer el desarrollo de la FP Dual, ¿no? Si lo comparamos con otros países, entonces, ¿qué hemos hecho mal? Porque de la FP Dual, de su desarrollo, llevamos tiempo hablando. Sí, pero no nos hemos puesto todos los agentes, no hemos mirado en la misma dirección, no hemos mirado al mismo horizonte, que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Lo que estamos hablando es un alineamiento de todas las necesidades, porque realmente también hay que escuchar a estos chicos. Yo los entiendo. Yeah. Si yo voy a un centro con niños más pequeños, me siento mal. Yo me imagino a mis hijos. Puede ser que me sienta mal, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una reflexión desde el punto de vista del cliente también, desde el punto de vista de los partners, porque estamos hablando que en esta cadena ya no estamos hablando de cliente-proveedor, estamos hablando de colaboración. Entender cuáles son todas las necesidades y cubrirlas. Y creo que todos estaríamos de acuerdo y podríamos llegar a un consenso. Has hecho muchos guiños a las chicas que están allí al fondo y al final, como aquí, lo que pretendemos en este proyecto Horizonte es hablar sobre todo eso, del futuro. ¿Cómo te imaginas el futuro? O sea, ¿dónde estaría, por cierto, la capacidad de liderazgo en las emprendedoras de dentro de unos años? Pues yo creo que hay claves aquí, ¿no? La primera es entender que las capacidades que uno tiene no son suficientes. Nunca son suficientes. Son las capacidades, aunque tengas una capacidad de liderazgo, siempre va a haber otro liderazgo que te puede complementar. Aunque tengas que ser un capitán de un barco, pero siempre va a haber otra persona que tenga que ponerse la capa en un momento dado y hacer de líder. Por lo tanto, yo creo que es importante entender esto, ¿no? Que no hay un solo líder en una empresa. Y luego las relaciones colaborativas entre todos los agentes. Yo les puedo dar un ejemplo que es cuando nosotros empezamos, lo primero que hicimos fue cogernos una mochila, porque fue así, 3 emprendedores, y viajar por el mundo para ver qué empresas estaban haciendo lo que íbamos nosotros a hacer, para ver si teníamos las capacidades. No lo hicimos del todo bien, tuvimos fallos y eso luego lo supimos leer. Si yo volviera a hacer hoy lo mismo, claro, tengo muchos más años, hace 20 años fundé la empresa, pero si yo volviera hoy a hacer lo mismo o si tengo que darles un consejo, lo que les diría es que hay gente que sabe más que nosotros. Yeah. Que quizá el coste no es tan excesivo, ¿no? Hay muchas veces que nos cuesta contratar a alguien o hacer una colaboración y no pensamos en el aporte de valor, que es lo que hay que pensar, la aportación de valor, que es el concepto clave. Ya. Has hablado de la universidad, aquí había representantes y representantes también del ámbito universitario y esta semana has hablado mucho en Castilla y León de universidad, en universidad, y claro, uno de los datos que dejó o de las frases más contundentes que dejó Ana Patricia Botín en torno a la universidad que queremos es que es hora ya, de una vez por todas, de pasar de las palabras a los hechos, porque podemos tener buenas ideas o podemos escuchar buenas ideas, pero esas buenas ideas de momento se están quedando ahí. ¿Con qué universidad sueña o qué universidad le gustaría que hubiese en Castilla y León, Rocío Herrella? Pues yo creo que hay capacidades, como hemos estado hablando de Big Data, ¿no? Hemos estado hablando de Big Data, creo que es algo que debemos manejar, porque hoy el dato no vale nada. El dato no vale nada, entonces lo que vale es la capacidad de análisis de ese dato. Y yo creo que esas capacidades podríamos hacer mejoras en los currículos de las universidades que hay ahora, que valen, y hay una infraestructura universitaria extraordinaria, hay un profesorado extraordinario. Lo que pasa es que yo creo que los contenidos hay que ajustarlos con la conexión entre empresa y universidad. Entonces, están más orientadas a la tecnología, a estos estados colaborativos, a entender muy bien cómo se tiene que medir uno frente al mundo para
para ir más rápido, ¿no? Para poder ser un tigre al final, que es de lo que se trata. Nos quedamos con ese mensaje, con la necesidad de ser un tigre y de pensar que lo podemos llegar a ser. No sé si alguno está interesado en hacer alguna pregunta a Rocío, si no tampoco la queremos molestar más, porque además tenemos a continuación un debate también entre tres protagonistas del mundo de la empresa de nuestra comunidad, con los que seguros que vamos a hablar y abordar algunos de los aspectos que ha puesto sobre la mesa Rocío. Gracias, Rocío, por compartir con nosotros este tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a Rocío Herbella, que es, como les digo, la fundadora de Prosol, la que hace 20 años puso en marcha esta empresa que va a cumplir 20 años la semana que viene y que da empleo a 300 trabajadores en venta de baños. A continuación, vamos a hablar en ese debate en torno a algunos de los retos más importantes a los que se enfrenta la empresa en nuestra comunidad en Castilla y León, pero antes de que sean ellos los que tomen la palabra, quiero que vean el siguiente vídeo elaborado por nuestro compañero Rubén de Vicente y por nuestro compañero Fernando Riera, donde se aportan un poco esos datos, los más significativos en torno al mundo de la empresa, a su situación en Castilla y León. Castilla y León acoge al 5% del total de las empresas de España. Más de 161.000 sociedades han logrado superar la dureza de una crisis económica en la que se han extinguido 11.485 compañías en nuestra comunidad entre 2008 y 2016. La mayoría pertenecen al sector servicios, un 69,8%, el 19,8% al industrial, el 6,8% a la construcción y el 3,6% al agroalimentario. Por provincia se concentran especialmente en Valladolid y León, donde superan las 30.000 compañías, frente a las 5.790 instaladas en Soria, aunque encontramos la mayor densidad empresarial en el eje Valladolid-Palencia-Burgos, que aglutina casi al 43% del total de la comunidad. La inmensa mayoría, el 96,4%, son microempresas, es decir, sociedades de menos de 10 trabajadores, y tan solo el 0,1% supera los 200 empleados. Muchas están instaladas en los 35 millones de metros cuadrados promovidos por la Junta en 67 parques empresariales y 3 tecnológicos. Desde esta tierra se dirigen al mundo. Las exportaciones superaron los 15.597 millones de euros en 2017, un 4,4% menos que en 2016, y el primer año con un ligero descenso, después de una racha al alza que se inició en 2012. Fue en parte consecuencia de una caída del 4,65% de la automoción. A ese área pertenecen las 5 mayores de Castilla y León. El top 10 lo completan 2 agroalimentarias, una de embalajes, una farmacéutica y una dedicada al cambio de divisas. 5 de ellas son multinacionales y las otras 5 tienen origen en esta comunidad. Son cifras de un sector que se enfrenta a grandes retos, como el comercio. Hay 31.097 activos en las 9 provincias que afrontan nuevos hábitos de consumo y una falta de relevo generacional que han provocado que alrededor de 3.500 establecimientos hayan cerrado desde 2010. También han de superar desventajas competitivas, como las vacaciones fiscales del País Vasco, con un impuesto de sociedades menor que el de Castilla y León, o una energía mucho más cara. El precio de la electricidad antes de impuestos es un 21,7% superior al de la media europea, un 33% mayor que el que abonan las empresas alemanas o un 37% más que las francesas. Bueno, esos son los datos de la situación de las empresas, del tejido empresarial en Castilla y León, y Rubén nos avanzaba algunas de las oportunidades y también de los retos que debe afrontar el sector en nuestra comunidad. Como les digo, de algunos de estos temas y de algunos que ha puesto sobre la mesa Rocío Herbella en su intervención, vamos a hablar con 3 invitados.
A mi izquierda, en primer lugar, Ginés Clemente, consejero delegado del Grupo Acitur. ¿Qué tal, Ginés? Hola, buenas tardes. Bienvenido y muchas gracias, porque Ginés ha desafiado a un resfriado de última hora primaveral y aquí está. Gracias por el esfuerzo. Vamos a ver cómo salimos del desafío. Saldrás perfectamente, no tengo la menor duda. Santiago Aparicio es el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Castilla y León, CECALE. Santiago, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Y por último, Javier Cid, que es el director de Alentia Capital Alternativo, que es una red de inversores privados interesados en invertir en proyectos empresariales viables y rentables. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Porque de financiación también, evidentemente, tendremos que hablar. Pero ustedes también tienen la oportunidad, a lo largo de este debate, de intervenir y de proponer alguna idea que quiera compartir con todos nosotros y con mis tres invitados, por supuesto. Hablemos de formación. Sobre todo por hilar un poco con la intervención de Rocío Arbella. ¿Por qué no hay? Porque me imagino que ustedes, que conocen más que de sobra, que son empresarios, emprendedores y que conocen la situación del tejido empresarial de Castilla y León, ¿por qué no aprovechamos más las oportunidades que nos brinda la FP Dual o el conjunto de la educación, en una comunidad en la que además presumimos de los buenos datos de la educación y de lo bien que formamos a la gente? Bueno, me está mirando usted a mí y entiendo que quiere que le conteste. Bien. Porque de formación, de innovación, en el Grupo Aciturri, además, lo conocen muy de cerca. Sí, yo creo que no es un problema de formación. Yo creo que es, como bien ha dicho Rocío, de enfocar la formación. O sea, nuestras universidades forman a la gente, los datos están ahí, lo forma de forma competitiva con el resto de las universidades de España, ¿no? Pero sí que estoy muy de acuerdo con Rocío de que deberíamos de enfocar esa formación a la generación de empleo, ¿no? Sí. Bien digo, se me ha ido a la generación de valor, que en definitiva es la generación de empleo, ¿no? La formación, como toda en la vida, tiene que ser sostenible, ¿no? Y la sostenibilidad hay que ganársela día a día en el mercado. Y yo creo que por ahí es por donde deberíamos de hacer algo novedoso, ¿no? Algo tampoco demasiado novedoso, porque países como Alemania están teniendo mucho éxito en la aplicación de la formación dual. Los datos que daba Rocío son esclarecedores. 0,1% de los chicos que estudian formación profesional están trabajando en España y un 40%, creo que era, Rocío, que has dicho, que están trabajando en Alemania, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que elegir las buenas prácticas que tenemos en nuestro entorno, orientar nuestra formación hacia la generación de valor y conseguir hacia la orientación de valor y a conseguir que cada día seamos más competitivos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos falta un poquito. Santiago, ¿qué chip tenemos que cambiar precisamente para llegar a eso, a ese escenario? Bueno, la verdad que no es fácil, ¿no?, cambiar el chip, y no sé cuál es el que habría que tocar, pero desde luego yo creo que habría que poner en valor fundamentalmente la formación profesional. Se le ha denostado muchísimo durante las últimas décadas a esta formación, que es tan fundamental para las empresas, para el desarrollo de las empresas y para la competitividad de las empresas. Bueno, Rocío lo ha dicho fantásticamente bien. Creo que la verdad que hoy este debate casi sobraba, porque yo creo que ha hecho un análisis completísimo de todo. Pues fíjate, un dato que esta mañana comentábamos en la Junta Directiva de COE, en el tema de la formación profesional dual, la cual no sabemos cómo, por así decirlo, meterle mano para tratar de implantarla, ¿no? Para tratar de que en nuestras empresas puedan tener esos puestos que son clave, que hoy por hoy muchos están, si no se actuamos pronto, están en peligro de extinción, y que tenemos que empezar a traer gente de fuera. El 6% de paro juvenil hay en Alemania gracias a la formación dual, y en España tiene un 36% de paro juvenil porque esa formación dual no funciona. Entonces, en ese sentido, creo que debemos cambiar el chip, creo que debemos darle la importancia y la trascendencia que tiene la formación profesional, porque al final va a ser la que realmente los cuadros medios de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, van a tener que salir de ese estrato de la formación profesional. Y como no lo hagamos pronto, realmente podemos perder un tren importante en el desarrollo y en la competitividad de nuestras empresas. Javier, es verdad que este debate lo ha dejado bastante claro Rocío Arbella en su intervención, pero es cierto
y lo que decíamos antes, ¿no? Que aquí, que en Castilla y León, tanto que nos vanagloriamos de ese sistema educacional, de esa educación que reciben los chicos en Castilla y León, pues entiendo que habrá que ponerlo especialmente en valor, ¿no? Bueno, yo creo que cuando hablamos de educación hay que introducir, por meter un elemento nuevo en la conversación también, ¿no? Que cargamos mucho la tinta o las tintas sobre la formación profesional y la formación universitaria. Y no nos damos cuenta de que antes hay un paso previo, que es la formación primaria y la secundaria. El sistema educativo, yo creo que en general es un sistema que no voy a decir que mate, pero no favorece la creatividad, el desarrollo de las capacidades de los niños y de los jóvenes. Y, sin embargo, cuando los cogemos en las empresas, les estamos exigiendo que sean personas innovadoras, que sean personas creativas, que aporten soluciones, y el sistema educativo no les ha puesto en ese punto. Entonces, yo no lo veo tanto un problema de que no se les dé buena formación, que estoy convencido de que sí, que se podría enfocar quizá más al ámbito de la aplicación a la empresa. Pero si el profesional del futuro que nosotros estamos buscando es un profesional que no solo aporte conocimientos, que aporte valor de verdad, que aporte creatividad, conocimiento, habrá que trabajar desde que los niños son niños en desarrollarles esas capacidades. Y pondré solo un ejemplo que a mí me toca mucho. Yo cada vez que hablo con el profesor de mi hijo pequeño, me dice siempre lo que hace mal. Me dice, oye, es que tu hijo habla mucho, es que tu hijo no atiende, es que no sé qué, pero nunca me ha dicho, oye, tu hijo es muy bueno en esto. Y yo creo que el sistema educativo tiene que tener capacidad para identificar de entre los jóvenes que tenemos las capacidades de cada uno y orientarles de verdad. No porque sea muy bueno en matemáticas tiene que estudiar algo relacionado con matemáticas. En este foro Horizonte Empresas hablamos de las posibilidades, de las oportunidades, de nuestras fortalezas, de los retos, pero también de algunos de los problemas, por supuesto, que afectan al tejido empresarial de nuestra comunidad. Las hemos visto también en el vídeo y, por ejemplo, le hemos escuchado hablar, y además con bastante claridad esta misma semana, al presidente de CECALE, a Santiago Aparicio, que alertaba de la fuga de empresas de Castilla y León por la fiscalidad y por el, decía él, exceso de inspecciones. Claro, sí que quiero poner este tema sobre la mesa porque es un tema de máxima actualidad durante estos días y porque es un tema, entiendo, que bastante preocupante, ¿no? Bueno, la verdad, no quiero ser protagonista por las cosas que he dicho el otro día aquí en Burgos, pero lo llevamos diciendo de hace más de un año. Desde CECALE venimos advirtiendo de ese grave riesgo, ¿no? El año 2016, que fue cuando nosotros nos hicimos cargo, nos dimos cuenta de lo que había pasado, de que se habían deslocalizado de Castilla y León sus domicilios sociales más de 200 empresas, concretamente 216, el año pasado alrededor de 240, y este año hemos vuelto a incidir porque en el primer trimestre ha habido una fuga de 80 empresas. Claro, esas empresas no son las pequeñitas de la comunidad, son las empresas quizás más grandes de la comunidad, las que más se ven sometidas a un sistema fiscal no adecuado, a una, sobre todo, fiscalización por parte de las inspecciones, ya no solo de Hacienda, sino de trabajo, de consumo, de sanidad. Tenemos prácticamente a diario en Castilla y León una inspección en las empresas. Entonces, eso realmente hay que tratar de solucionarlo, porque al final estamos perdiendo lo mejor de nuestra comunidad, que son las empresas que están creando riqueza, que están creando empleo y al final bueno, que están posibilitando un modo de vida en Castilla y León, y que esa reputación de la que hablaba antes Rocío, creo que nos la tenemos que ganar, porque ahora mismo hemos visto que en el último año se han creado muchas menos empresas, un 12% menos en Castilla, un 19% en Castilla y León y un 12% en España de las que se habían creado el año pasado. Eso nos resulta preocupante. No queremos por eso poner esa voz, por así decirlo, de alarma, para que se puedan tomar medidas cuanto antes a esta situación, porque creemos que no es ni lógica ni justa. Por un lado, el sistema fiscal nos penaliza bastante. Tenemos dos comunidades autónomas que lindan con Castilla y León, que es el País Vasco y que es Madrid, que realmente tienen un sistema fiscal muy diferenciador y mucho mejor el que tenemos nosotros. Eso, por un lado, hace que haya rentas que se penalicen dos veces con el impuesto de patrimonio. Luego, eso se ha comprobado y es una queja constante del mundo empresarial ante las organizaciones nuestras, en que las inspecciones son diarias. Hay una empresa, puedo hablar porque la conozco bien, en Soria, que ha llegado con una ilusión porque se le ha dicho que se instale allí por una serie de circunstancias,
y que exporta el 80% de su producción, y le tienen retenido el IVA, que se lo tienen que devolver durante más de 6 meses. Y tienen inspección constante, tiene 4 personas trabajando para la inspección de Hacienda, para poder al final no sacar ni 10 céntimos, porque todo lo tiene correcto. Y al final lo que se recauda a mayores en Castilla y León es 1.200.000 euros el año pasado en esas inspecciones fiscales. Habría que actuar más contra la economía sumergida, que es una lacra, y eso es muy grave lo que está pasando con ella, y de esa manera, si atacamos la economía sumergida, podríamos en este país hablar de que a lo mejor el déficit no existía, porque en todo el conjunto del país, perdón, y acabo, estamos, si atacara de una manera eficiente, y no en su totalidad, pero sí en un 80%, recaudaríamos alrededor de 180.000 millones de euros, que eso realmente haría que en este país las cosas funcionaran de diferente manera. Sí que me gustaría conocer la opinión de mis otros dos invitados ante un tema tan sensible, ¿no? Y sobre todo cómo se podría revertir esta situación, porque desde Castilla y León se lleva años reclamando una armonización fiscal, pero yo no sé si esto va a ser una utopía en un país como el nuestro. Vamos a ver, yo opino... Tiene razón Santiago cuando denuncia lo que está denunciando, es cierto, porque no se puede estar, las empresas tienen que estar a trabajar. Evidentemente hay que cumplir con las obligaciones fiscales y nadie está diciendo que nos vamos o que se va la gente. Yo estoy aquí, pero que se va la gente para cumplir menos o a otras regiones donde no les exigen tanto cumplimiento fiscal. Eso no es así. Las empresas tienen que dedicarse a trabajar. Las empresas no pueden estar permanentemente en procesos de revisión, en procesos de auditorías, en procesos que no sean productivos, que son los procesos no productivos al final cargan los costes y los ecosistemas, como decía Rocío, tienen que ser respirables. O sea, la gente tiene que respirar, evidentemente cumplir con toda la normativa que se tiene que cumplir, pero la normativa no te tiene que asfixiar, no te tiene que dejar. Lo que decía Rocío lo decía muy bien. Yo no tengo la opinión, y yo he desarrollado toda mi vida profesional en Miranda, que está pegando. O sea, yo para ir a trabajar, para ir a muchas de mis empresas paso por el País Vasco. Yo no tengo la impresión que sea un problema de diferencia fiscal entre una comunidad y otra. Yo sí que tengo la impresión que sea orientación por parte de las administraciones hacia más apoyo, no más comprensión fiscal, sino menos agobio para las empresas, ¿no? Y yo creo que lo que está diciendo Santiago sí que es un tema, yo lo sé, compañeros nuestros que se van de Castilla y León porque se les hace irrespirable el mantener el domicilio fiscal aquí, no para pagar menos impuestos, porque los impuestos pagamos todos igual, muchos impuestos, pero todos pagamos muchos impuestos, y en cualquiera de los casos, Santiago, yo creo que sí que va a estar de acuerdo conmigo. Lo que hay que pedir es menos impuestos, ¿eh? O sea, lo que hay que pedir es que paguemos, si alguien paga menos impuestos, que nosotros paguemos menos impuestos, que los demás no pagan igual que nosotros. Bueno, y que haga... Esa es una de las reclamaciones de este foro. Hablemos de las fortalezas del tejido empresarial aquí en Castilla y León. Claro, la pregunta que nos podemos hacer todos aquellos que somos legos en la materia es cómo de verdad podemos aprovechar mejor esas fortalezas para seguir avanzando. Sí, bueno, casi conectando un poco con las opiniones anteriores, yo creo que una de las grandes ventajas, y quizá también es un inconveniente para Castilla y León, es su proximidad a un centro de atracción brutal como es Madrid. Madrid es el gran centro financiero español, el gran centro de los negocios, y eso en muchas ocasiones ha sido un hándicap para nosotros, porque eso ha generado en Madrid muchas oportunidades de trabajo a personas que se han marchado. Y sin embargo nosotros no hemos sido capaces de revertir esa atracción de talento de manera que el flujo quedara empatado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que Castilla y León tiene que aprovechar esas buenas conexiones, esas infraestructuras que tenemos y esa cercanía a 50 minutos de algunas de las capitales de provincia con Madrid para asentar aquí negocios, sobre todo negocios que no son deslocalizables per se. ¿Por qué? Pues porque hoy día la gente trabaja de otra manera. No en todos los proyectos, en todos los negocios se puede trabajar libremente, pero sí que los nuevos profesionales y muchos de los negocios nuevos
permiten que una persona pueda trabajar desde su casa, pueda trabajar a distancia, pueda hacerlo por la noche, pueda hacerlo de muchas maneras. Y eso es nuestro potencial, porque la calidad de vida que nosotros tenemos en Castilla y León, todo el mundo reconoce que es muy buena, es más barato. Las empresas, aunque esté mal decirlo, pueden permitirse pagar salarios inferiores a los que se pagan en Madrid para los mismos puestos de trabajo, porque el nivel de vida es menor. Entonces yo creo que tenemos que ser capaces de aprovechar ese potencial, de estar muy cerca de la capital.